Muy buenos días, bienvenidos y gracias por aceptar la invitación que hace la Secretaría General a través de su Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico a la 12ª Cátedra Jurídica y el último espacio de transferencia del conocimiento durante este 2024. Hoy abordaremos el tema de decretos únicos reglamentarios y su rol en la implementación de la política de mejora normativa. Para ello contamos hoy con la participación del investigador Pedro José Madrid Garcés, quien es abogado de la Universidad Autónoma Latinoamericana, especialista en Derecho Administrativo por la Universidad de Antioquia, magíster en Estudios Políticos y doctor en Ciencias Humanas y Sociales por la Universidad Nacional de Colombia. Su carrera académica está marcada por su vinculación como investigador asociado al Grupo de Investigación Historia, Trabajo, Sociedad y Cultura de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín, y actualmente se desempeña como consultor y asesor de proyectos y estrategias de impacto en el sector público y privado. Les comunicamos que este encuentro está siendo grabado con el fin de enviarle las memorias al correo que registren en la asistencia. Podrán registrar la asistencia a través del link que ya hemos dispuesto en el chat. Al final de la cátedra abriremos el espacio de preguntas. Sin embargo, durante el encuentro podrán ir registrando cualquier inquietud en el chat. Les recordamos igualmente mantener sus micrófonos apagados para evitar cualquier interferencia y distracción. Agradecemos nuevamente por su participación y le damos la bienvenida al doctor Pedro José. Doctor, buenos días Muy y buenos muchas días, gracias por estar aquí gracias presente. a todas las personas que madrugan el día de hoy y asisten a esta cátedra. ¿Me confirman si estamos escuchando, por favor? Yo escucho muy bien. Perfecto, ya voy a compartir la presentación. Y me dicen si se visualiza. Bueno, mientras va cargando la presentación, el día de hoy me convoca desde el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico como estrategia de la Secretaría General del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación, gracias por confirmar la visualización, el abordar una temática que durante los últimos años en el ordenamiento jurídico ha cobrado una relevancia importante. Esta relevancia es frente a un ámbito propio del derecho que ha tenido que aventurarse a un desarrollo desde lo legislativo, pero también desde las capacidades institucionales para abordar una temática clave para la función pública, y ha sido los decretos únicos reglamentarios. Y el día de hoy quiero darle como un énfasis a su importancia frente a la implementación y al reto que comporta muchas de las administraciones y entidades territoriales la adherencia e implementación práctica de la política de mejora normativa. Para este cometido tengo planteado el desarrollo de 3 aspectos a través de esta ponencia. De entrada, señalar que cualquier pregunta que se tenga la vamos canalizando a través del chat, que al final serán abordadas para garantizar el desarrollo de la misma ponencia. Entonces, quiero compartir y que en el marco del derecho administrativo colombiano, los decretos únicos reglamentarios constituyen una herramienta fundamental para la racionalización y simplificación normativa. Esta iniciativa de los decretos únicos reglamentarios en adelante, para efectos de esta presentación DUR, se consolida mediante la adherencia de buenas prácticas regulatorias en nuestro ordenamiento jurídico, cuya finalidad es optimizar la producción y aplicación del derecho en beneficio no solo de las entidades estatales, sino de la ciudadanía. Y ese ejercicio de aterrizar muchos aspectos de lo normativo, muchos aspectos de lo administrativo en un lenguaje para la ciudadanía implica ciertos riesgos, pero también ciertos retos para la administración. Entonces, como les decía y recapitulando, la ponencia tiene como objetivo analizar la naturaleza, el alcance y la importancia de los DUR en el contexto de la política de mejora normativa en Colombia,
Para esto iniciaremos con una aproximación a qué es eso de la política de mejora normativa, para luego hacer un énfasis en un elemento que ya nos lo desarrolla como un instrumento propio de la política y es el ciclo de gobernanza regulatoria. Finalmente, quiero ya detenerme en un esbozo sobre qué ha sido de los decretos únicos reglamentarios en nuestro contexto jurídico y los retos que comporta su adherencia y también su ejercicio práctico, no solo en el ordenamiento nacional, sino también en el ordenamiento territorial, por ejemplo, en este caso, del Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Entonces, para dar inicio, quiero señalar, y es, bueno, Pedro José, ¿qué es eso de la política de mejora normativa? Porque hoy estamos hablando de mejora normativa en muchos contextos, desde el DNP, desde la OCDE. O es un material noble de la investigación jurídica o de la gestión administrativa. Pues de un zoom inicial que suelo hacer cuando abordo una problemática o un tema jurídico de interés es ver, por ejemplo, qué existe frente a esto. Entonces, cuando hago una búsqueda genérica en Google frente a mejora normativa, encuentro pues, que existe un conjunto de documentos, pero cuando ya me quiero centrar en los decretos únicos reglamentarios, encuentro solo 105 resultados y muchos de estos ejercicios están abocados a tesis de grado y de posgrado frente al impacto, frente al alcance y a los beneficios o retos de muchos de estos decretos únicos reglamentarios. Aparte, se encuentra que en nuestro lenguaje jurídico comenzamos a abordar y hablar mucho frente a la política de mejora normativa, frente a cómo hacer mejores leyes, mejores normas, mejores regulaciones propiamente dichas, es como resultado también de un ejercicio político-administrativo del nivel Estado. Y aquí es donde entra la OCDE y entran unos compromisos adquiridos al pertenecer a este club. De ahí que este club sea también un derrotero para la mejora de muchos programas, entre estos el modelo integrado de planeación y gestión, y también aspectos asociados a los direccionamientos del Departamento Nacional de Planeación. Pero entonces, en el marco de qué es eso de política, qué es eso de un decreto único reglamentario, y por qué solo a partir del 2015 se comienzan a gestar esos decretos únicos reglamentarios en nuestro contexto, desarrollo y planteo 3 preguntas para este primer aspecto, y es ¿por qué necesitamos simplificar el marco normativo en Colombia? Porque se hace necesario en un país que, como lo veíamos en una cátedra anterior, en donde de más de 1.200.000 de servidores públicos, el 31% son profesionales con perfil jurídico, es decir, más de 400.000, se hace necesario tener normas de calidad. Y finalmente, ¿cuál es el impacto del DUR en todo esto? Entonces, de entrada quiero señalar que la política de mejora normativa en Colombia surge como un mecanismo esencial para fortalecer la calidad de la regulación. Y ya cuando hablamos no de la cantidad de regulaciones, sino de la calidad de las regulaciones, estamos en una implicancia distinta, en donde debemos tener cuidado frente a algunos aspectos esenciales, por ejemplo, del lenguaje jurídico. Pero más allá del lenguaje jurídico es del ciclo de política regulatoria. Es decir, cuando regulamos un problema tenemos en cuenta de dónde surge el problema público, las personas que van a ser afectadas con ello. Esto nos garantiza aspectos que vamos a ver en el desarrollo de esta cátedra, el asunto de la participación, de la gobernanza, pero también algo fundamental y que en el marco de la OCDE es clave para un Estado y es la transparencia. Entonces, dentro de ese ejercicio de la política de mejora normativa, de tener una regulación de calidad, se concretiza y se hace plausible también una aspiración constitucional que tiene nuestro Estado, y es el de tener
y garantizar una seguridad jurídica para optimizar la relación entre el Estado y los ciudadanos. Entonces, de entrada, la política de mejora normativa tiene como objetivo promover el uso de herramientas y buenas prácticas en la emisión de normas con el fin de lograr que las autoridades encargadas de expedirlas, tanto a nivel nacional como en los entes territoriales, se fortalezcan desde unos parámetros de calidad técnica, de calidad jurídica, de que resulten eficaces, eficientes, transparentes, coherentes y simples. Y esto de simples no es desde un ejercicio de simplicidad, sino de simplificación en aras de garantizar y de fortalecer eso que previamente señalábamos. Y es primero, seguridad jurídica, de cómo es posible que existan dos normas sobre la misma materia y que regulen de manera distinta algo que de entrada debe ser, no nos debe generar un cuestionamiento frente a la orientación regulatoria de la temática, que uno la prohíbe y otro la permite, o a través de lenguajes que también no son poco claros. La otra la pretermite y la otra pues no la distingo, no la colibro. Entonces de ahí fundamental que esta política nos trae un ejercicio también deontológico y principialístico que se debe tener en cuenta en los procesos regulatorios. Y es curioso porque también cuando miramos dentro del proceso natural de la formación de los profesionales del derecho, hablamos mucho de la argumentación jurídica, pero no de aspectos que tienen cierta implicación con esto y es la argumentación normativa. Y es si estas normas son coherentes, si están persiguiendo una eficacia, si tenemos un parámetro que nos permita decir si es efectiva o no esa regulación. Entonces, de esta manera, el objetivo de la política de mejora normativa no es otro que el de construir sociedades capaces de utilizar mejor sus recursos, en este caso tanto jurídicos, administrativos, pero también sociales, y generar mayor bienestar para sus habitantes. Y esto es fundamental, sobre todo con esa cláusula que tenemos en el derecho, y es que pues, el desconocimiento de la norma no nos sirve de excusa o de eximente de responsabilidad. De ahí que sea fundamental desde el Estado, desde las entidades que lo representan, garantizar que el proceso de producción normativa, la persona tenga espacios para comentar, para tener un ejercicio de socialización primaria, al menos de conocer que se está generando regulaciones sobre esas temáticas. Entonces, esta política busca fortalecer y enfrentar también desafíos de nuestra cultura jurídica. Una de esas es la dispersión de leyes, la cantidad de leyes que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico. También tenemos la complejidad de trámites administrativos, de ahí que en su momento fuese necesario la expedición de una ley antitrámites o que mejore la efectividad y garantice un mejor relacionamiento por parte del ciudadano con el Estado, generando en este caso, a través de la política, un entorno normativo más simple, accesible y eficiente. Aquí hay un dato muy alarmante, y es que cuando consultamos el Sistema Único de Información Normativa, Juriscol, encontramos que hay aproximadamente más de 86.000 normas registradas. Entonces, ¿cómo garantizar el acceso a esas normas de manera simple, accesible y sobre todo eficiente? Y más que el acceso es también su cumplimiento, que la política de mejora normativa nos lleva también a, venga, esas producciones normativas se están cumpliendo, o son normas que son muy bonitas, realmente son de marcar, pero ya efectividad práctica en el ordenamiento no se está dando. Entonces miren que la política también nos lleva a otro aspecto de buenas prácticas y es asociadas al compliance y al cumplimiento normativo. De esas 86.000 normas aproximadamente que tenemos en nuestro ordenamiento jurídico, el Estado colombiano, desde el orden nacional, ha derogado aproximadamente 608. Y esto es en el ejercicio de la ley 2083 de 2021, en donde con esta derogación que uno dirá, pero es que eso de 806 normas sobre 86.000 hay una diferencia abismal. Pero es un ejercicio pionero que nos permite de entrada eliminar 7.000 artículos considerados anacrónicos, obsoletos o en desuso.
La política de mejora normativa es adoptada formalmente mediante un ejercicio de COMPES. Es que, como les mencionaba, el surgimiento de la política de mejora normativa en Colombia tiene un responsable directo y es el ejercicio del Estado colombiano de comenzar a conversar con órganos multilaterales frente a cómo hacer el país más eficiente. De ahí que la OCDE entre como un responsable en el direccionamiento y también el reto para el país de mejorar su servicio público y sobre todo aspectos fundamentales para garantizar la consolidación del Estado. Entonces, para ello se instituye uno de los primeros COMPES, que es denominado pues una de las fuentes de la mejora normativa, que es el COMPES 3816 del 2014. También resulta muy interesante porque desde la óptica del derecho administrativo encontramos que con la actualización del CEPACA se genera también unos ejercicios muy interesantes frente a las consultas públicas de ciertas normas. Entonces ahí vemos que ya el legislador estaba viendo previamente a este COMPES la necesidad de garantizar que la normatividad y regulaciones que se están generando en nuestros contextos tengan cierto grado de validación constitucional por parte de ese constituyente primario, por parte de la ciudadanía, por parte de ese sector que va a ser regulado o cuya norma va a tener cierta afectación del mismo. Entonces, adoptada mediante este COMPES 3816 del 2014 y especialmente con la ley 1958 del 2019, esta ley es muy importante porque se convierte en un compromiso del Estado colombiano de adherir y garantizar buenas prácticas que nos trae la OCDE. Entonces, de ahí que con el decreto 1958 del 2019, que la Corte Constitucional le da su aval, encontramos que para el decreto 2106 del 2019, ya esta política empieza a guardar un margen de obligatoriedad en nuestro territorio. Entonces, uno de los primeros ejercicios, como vamos a ver más adelante, es que con las fuentes de la mejora normativa encontramos que muchas de estas como buenas prácticas, que las buenas prácticas las podemos entender en este ámbito como aquellos principios, orientaciones que nos van a garantizar una materialización de los fines del Estado conforme a unas necesidades de los ciudadanos. Entonces, aquí encontramos que la política, cuando inicia, y el informe inicial que nos plantea la OCDE sobre las guías metodológicas y los lineamientos, tanto al Ministerio de Justicia, pero también al Departamento Nacional de Planeación, es fundamental saber qué normas tenemos, cuántas normas están vigentes en Colombia. Y también hablar de vigencia es también reconocer e identificar pues, que hay aspectos regulados que están en sobreregulación y que esto representa un riesgo para esa seguridad jurídica que se proclama con la política. Entonces, adoptada a través de este decreto 2106 del 2019, esta política promueve inicialmente la eliminación de esas normas obsoletas. De ahí que tengamos el dato de 608 normas para el 2021. En estos momentos está en el ejercicio de consolidación para identificar todas estas nuevas normas que se han venido derogando y también su forma de derogación, que también va a ser objeto de esta cátedra, que técnicamente es muy importante las derogatorias concretas, específicas, no dejar derogatorias abiertas o derogatorias tácitas que sean dadas al intérprete. Entonces, aquí encontramos que entre sus principios rectores, el proceso de asimilación y de cómo nos aproximamos a esta política fue primero un ejercicio de depuración, de eliminar aquellas normas redundantes, aquellas normas que por el criterio de obsolescencia, porque son obsoletas o porque ya pasó su periodo de vigencia, continúan en nuestro ordenamiento y continúan dificultando el acceso a mucha regulación en diferentes ámbitos y materias. Entonces, entre sus principios rectores se destacan la participación, como les decía, que incluso desde el CEPACA se anunciaba, pero también la eficiencia y la coherencia normativa, y es cómo hacer normas que no me hablen solo de más normas, en las que para definir
si está prohibido o no, si está regulado o no. Tenía que hacer una búsqueda, por ejemplo, de hasta 3, 7, hasta 8, 9 normas. Y de ahí es donde comenzamos a encontrar que dentro de esos ejercicios de eliminación, depuración y simplificación surge una actividad propia de la mejora normativa y es la apuesta por decretos únicos reglamentarios que nos permitan compilar aspectos regulados de temáticas genéricas concretas, que ya vamos a entrar más adelante en las mismas. Entonces, aquí siguiendo, encontramos que dentro de estos principios de la mejora normativa, encontramos que se han instituido y desde las recomendaciones OCDE y el DNP hay cinco principios fundamentales, y es la eficacia, la eficiencia, la seguridad jurídica, como lo mencionábamos, la transparencia y la consulta pública, pero también la legalidad. Entonces, estos principios mencionados nos habla de que la eficacia, cuando hablamos del principio de eficacia como derrotero de la política de mejora normativa, es que las normas buscan ser técnicas, adecuadas y suficientes. Y ahí que entren aspectos que no eran propios del derecho, como el análisis de impacto, como las evaluaciones ex post, a guardar cierta relevancia dentro de este nuevo modelo de la gerencia y de la gobernanza regulatoria. Porque usualmente, y es curioso dentro de unos bosquejos y unas búsquedas que hemos realizado, de identificar que pues, en las facultades no de derecho o dentro del perfil de formación jurídica, no, esto es nuevo. Y esta novedad también implica también un ejercicio de, hay que generar una capacidad instalada dentro de ese profesional jurídico en el Estado colombiano, que son más de 400.000, de ver la importancia no solo de interpretar la norma y aplicarla, sino de entender los pasos en los que se produce y que se deben tener en cuenta para la generación de una regulación. De ahí que, por ejemplo, aspectos tan sencillos, pero tan importantes como, venga, las normas, cómo se constituye un título o un capítulo en una norma. Lo voy a numerar con cardinales o con alfanuméricos. Entonces, que son asuntos que uno diría, no, Pedro, pero es que esos son asuntos ya de la lotopolítica del lenguaje. Pero aquí encontramos que a veces nos llevan a normas tan redundantes que no nos permiten construir y articular de manera técnica adecuada y suficiente las normas, afectando algo clave, y es la eficacia de la misma. De ahí que el principio busque que se cumplan sus disposiciones y su finalidad social, económica, ambiental y administrativa. Por otro lado, encontramos el principio de eficiencia, y es que la norma deberá buscar que los beneficios obtenidos de su aplicación sean mayores que sus costos. Y ahí importante lo que les mencionaba previamente, y es el análisis de impacto. Yo, antes de generar una regulación, ¿cómo puedo demostrar dentro de esos considerandos que esa normatividad que voy a proferir va a ser beneficiosa para una práctica económica, también para una conducta que deseo proscribir o que considero que es nociva para una sociedad? Entonces, miren que hablar de eficacia nos lleva a unos ámbitos, pero hablar de eficiencia nos comporta a otros. Otro elemento, o desde la parte principalística de la mejora normativa, va a ser la seguridad jurídica. Y es que la administración deberá garantizar que los habitantes y grupos de interés tengan conocimiento previo de las normas y puedan prever sus efectos positivos o negativos, así como la posibilidad, por ejemplo, en este caso, de tener certeza y estabilidad de lo que el ordenamiento territorial ordena, prohíbe o permite, de manera que le garantice pues no solo un conocimiento anticipado que aquí reduciendo seguridad jurídica, previsibilidad, es decir, lo que va a suceder, lo que me puede pasar, cuál sería la consecuencia administrativa jurídica de un supuesto, garantizar también el principio de igualdad. Entonces, mire que aquí la seguridad jurídica también es vista en ese ejercicio también participativo. Y es como yo garantizo la seguridad jurídica en un proyecto regulatorio desde la vinculación inicial de esa persona que está interesada
en ese marco regulatorio o en esa temática regulatoria. Y esto se nos suma al principio de transparencia y consulta, en donde los ciudadanos interesados deben tener la posibilidad de acceder. De ahí que ahorita pues se mencione dentro ya del ciclo de gobernanza regulatoria un aspecto clave y se hayan desarrollado en nuestro contexto jurídico plataformas como el SUCOP, plataformas en donde podemos ver los proyectos regulatorios de los ministerios o de los diferentes órdenes territoriales para participar, para comentar. Aquí finalizamos con este principio, y es el principio de legalidad. Es que las normas territoriales deben garantizar los requerimientos constitucionales y legales del caso. Y es que sabemos que las normas que producimos en las diferentes entidades territoriales, sean distrito, departamento, deben tener una sumisión irrestricta al lindero que nos ha fijado la Corte Constitucional. Entonces, no, yo soy diferente y en mi territorio es así, y sabemos que producir una norma que va a tener, que es abiertamente contraria a la Constitución, lo más probable es que se caiga a vía judicial, que sea declarada nula por ser contraria a la ley constitucional. Aparte, encontramos dentro de esta recapitulación, ya terminando esta primera aproximación a la política de mejora normativa, luego de definirla, identificar sus fuentes y ver cuáles son esos principios que orientan la misma, quiero recapitular el aspecto de los COMPES. En este caso, el documento COMPES de mejora normativa y análisis de impacto, encontramos que desde este COMPES ya se nos venía avisando de la existencia de unas herramientas o unas metodologías que nos van a ayudar y a enriquecer el proceso de producción de regulaciones en nuestro contexto. Y ahí retomamos el análisis de impacto normativo que nos permite prever antes de la promulgación de una regulación los efectos o también garantizar que la ciudadanía que se va a ver afectada pueda tener un ejercicio constructivo para el enriquecimiento y también fortalecimiento y consolidación de esa regulación. La evaluación ex post, que guarda mucha relación con la eficiencia y la eficacia. Y es, venga, si hemos establecido una regulación con este derrotero, con esta finalidad, si se está logrando, si se está cumpliendo. O sea, la norma sí es eficiente desde lo técnico, pero sí es eficaz desde su principialística y su orientación considerativa. También tenemos estas herramientas adicionales que desde el COMPES 3816 y que es un documento relativamente corto, pero muy concreto y sucinto para plantearnos cómo vamos a abordar como buena práctica y como política la mejora normativa en nuestros contextos, el proceso de fortalecimiento de la producción del lenguaje jurídico, que son las regulaciones. Entonces aquí pasamos a otro aspecto, que es un documento, recuerden, fundamental y aquí pausa, y es con el diligenciamiento de la asistencia a esta cátedra. Pues la idea del diligenciamiento del link de asistencia nos va a garantizar que podamos compartir estas presentaciones con sus respectivos enlaces. Este es uno de los estudios base para la implementación de la política regulatoria en Colombia. Y aquí encontramos que este estudio nos trae unas recomendaciones desde el 2014 y 15 al Estado colombiano, y una de esas era la que mencionaba previamente, y es, hay que eliminar un montón de normas redundantes o que ya son obsoletas, pero también tenemos que garantizar desde una entidad estatal la promoción de esta buena práctica que genere su adherencia y que también se vuelva, que haga parte del ADN del servidor público en Colombia. Y es que conocer que todos estos procesos regulatorios frente a las temáticas cumplan un ciclo de gobernanza, que ya vamos a ver a continuación. Aquí encontramos algo clave, y es que sabemos que del tránsito del funcionario al servidor público se genera una transformación en el servidor. Y es que no va a ser solo un conjunto de funciones para que el Estado funcione, sino también tener en cuenta desde esa integralidad la planeación y la gestión del servicio público conforme a una principialística, pero también a unas políticas de gestión y desempeño institucional. Y aquí que a partir de la implementación
y el fortalecimiento de mi PG en 2019 en el Estado colombiano, encontremos ya incorporada propiamente por recomendación y buenas prácticas de OCDE y también conforme a la ley 1958 del 2019, la incorporación de la mejora normativa como política de gestión y desempeño institucional. Y algunos dirán, no, pero así muy chévere, muy bacano que quede, pero aquí es donde surge el reto, y es que dentro de este proceso de MIPG vamos a ser ¿qué? Medidos, vamos a ser evaluados. Venga, entidad territorial, ¿usted cómo va con la implementación, por ejemplo, de la política de defensa jurídica? Pero venga, también cuénteme cómo va con la política número 15 de mejora normativa. De ahí que este formulario único se convierta también en un reto para los servidores de depositar y de condensar los alcances y aspiraciones establecidas de la adherencia de esa política en su entidad. Entonces, mire que ya la política de mejora normativa pasa de ser una aspiración de buena práctica en su principio a convertirse ya en un elemento y un derrotero propio del servicio público. Aquí, y para garantizar ello, el DNP ha sido el titular de esta misión y ha generado un conjunto no solo de estrategias y documentos, espacios de capacitación y de asistencia continua para que las diferentes entidades del orden nacional y también territorial comiencen a incorporar y adherir la política de mejora normativa. Actualmente tenemos dos documentos de metodología muy vicientes, documentos cortos de 40 páginas, que nos hablan de no solo la importancia, sino también los alcances y el énfasis que debe tener algo que ya vamos a profundizar como segundo elemento de esta cátedra, y es el ciclo de gobernanza regulatoria. Entonces, aquí en el enlace de la presentación van a quedar estas dos metodologías que nos traen de entrada un reto, y es cuidado con las derogatorias tácitas, pero también nos van a traer algo muy importante, y es qué sistemas de información se están generando para conocer la normatividad vigente en su contexto. Entonces, qué decretos municipales, distritales, qué acuerdos de consejo tiene vigentes, aspectos relacionados a todas estas regulaciones que conviven en un territorio. Aquí hay otro aspecto, y es que en este mismo marco, el Departamento Nacional de Planeación ha destacado el distrito de Medellín, al igual que distritos como Bogotá, Cali y Pasto, como pioneros en el proceso de implementación de esta política. Hoy ustedes pueden ingresar al Departamento Nacional de Planeación y van a encontrar ejercicios de decretos o instrumentos regulatorios de los órdenes territoriales que han garantizado la implementación y adherencia de esta política de mejora normativa. Para el caso de Medellín se encuentran visibles a la preparación de esta cátedra 3 instrumentos. Yo para el final de la misma les voy a socializar otro, que ha sido pues la primera experiencia de decreto único reglamentario en el Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Entonces, quiero ya para entrar al ciclo de gobernanza, porque ya vimos esa mejora, la política de mejora regulatoria, cómo se adhiere a la práctica administrativa del Estado colombiano y cómo se convierte en una política medible de el servicio público a través del modelo integrado de planeación y gestión, en un ejercicio clave, y es que esto nos lleva a pensarnos, a preguntarnos frente a la gerencia jurídica pública o cómo nos coordinamos desde los procesos de gestión jurídica en las entidades. De ahí que encontremos que para el caso concreto de la producción de regulaciones, esto sobrepasa el ejercicio práctico de lo que hemos denominado secretarías generales, secretarías jurídicas o departamentos administrativos jurídicos en nuestro ordenamiento, porque encontramos que gran parte de la gestión jurídica se había abocado constantemente a la defensa o a la prevención del daño antijurídico, pero encontramos que la política de mejora normativa nos lleva a una implicancia que desde el orden nacional es abordado de manera transversal por diferentes entidades, pero en las entidades territoriales
queda ese reto y está ese reto de la implementación de la misma a partir de estas secretarías jurídicas, secretarías generales o departamentos administrativos jurídicos, en donde no solo se hace necesario verificar las normas o revisar el decreto que el señor alcalde necesita ya, o el concepto o esa asesoría jurídica que se brinda, sino también tener en cuenta aspectos claves del proceso de producción de regulaciones de calidad, simples y eficientes. Entonces encontramos de ahí el surgimiento de los inventarios de depuración normativa, los inventarios de las normas, pero también la calidad de las normas. ¿Cómo garantizamos que estas regulaciones que salen en el orden territorial no sean contrarias a la Constitución, estén técnicamente escritas de buena manera? Y esa buena manera es la orientación que nos trae el DNP frente a implementar también dentro de esta política otra política clave, que es la política del lenguaje claro, hacer accesible el conocimiento jurídico y el conocimiento regulatorio para la ciudadanía, no única y exclusivamente para los profesionales del derecho. Y aquí que también surja el asunto de la mejora regulatoria y que en esa mejora regulatoria encontremos los ejercicios de simplificación y depuración normativa a través de ejercicios de, venga, revisemos qué normas ya han salido, han perdido vigencia, que establecemos normas temporales, pero por actuaciones antitécnicas en la producción del escrito, no señalamos de manera concreta su vigencia. Pero también lo que nos convoca en esta cátedra, los decretos únicos reglamentarios. Y que todos estos aspectos que vemos aquí en naranjado, que son llevados a cabo por diferentes entidades del orden nacional, nos llama desde lo territorial a actuar y garantizar su implementación mediante la política de mejora normativa, que es transversal y guarda relación con el sistema de gestión, el MIPG, la política de transparencia, el sistema de gestión de la calidad, el sistema de gestión documental o ley general de archivo, y algo fundamental que también va a guardar cierta relevancia, por ejemplo, en muchos contextos, y es cómo adherimos ciencia, tecnología e innovación en el proceso de mejora regulatoria o de mejora normativa. Entonces, con esto doy por terminada esta parte inicial de la aproximación a qué era eso de la política de mejora normativa, pero eso de la política, qué principios deprecan de la misma, para ya centrarnos en el ciclo de gobernanza regulatoria propiamente dicho. Entonces, el ciclo de gobernanza regulatoria constituye el eje central de la política de mejora normativa, estructurándose en 7 etapas. Etapas que son clave porque nos permiten asegurar la formulación, la implementación y la evaluación de regulaciones de alta calidad, las cuales abordaré a continuación una por una. Y es primero la planeación. La planeación es fundamental tener en cuenta, venga, si se requiere esta norma, que a veces pasa y se nos suma con el fetiche jurídico que tenemos de producir normas por producir, o evaluar el desempeño de un ente por la cantidad de normas o regulaciones que produce, cuando son regulaciones que no se alcanzan a cumplir o cuya eficacia es altamente cuestionada. Entonces aquí fundamental entender que cuando hablamos de planeación nos debemos preguntar por esas problemáticas que podrían requerir una intervención regulatoria y que la regulación sea, por así decirlo, la última ratio, porque a veces pensamos que con la producción o proliferación de una norma podamos solucionar un problema público, cuando es un problema que puede ser abordado y solucionado desde la generación de capacidades institucionales para abordar una problemática concreta. Entonces eso también nos lleva a plantear que a veces no es única y exclusivamente la producción de un instrumento regulatorio denominado decreto, denominado acuerdo, la manera de solucionar o atender un problema público. Y esto también tiene mucha conversación con lo que son las políticas públicas, porque dentro de muchos contextos, solo se concibe la política pública si está condensada en un instrumento normativo, cuando desde la ciencia política hay una claridad que la política pública sale desde
el problema público, que tiene unas metodologías distintas, pero en nuestro ordenamiento siempre hemos abordado que la política pública solo es exigible si está en un instrumento normativo. Y es también esa idea que asociaba a ese fetiche jurídico, y es que yo necesito que sea una norma para poder hacer exigible y presentar la acción de cumplimiento. No, tener en cuenta que no necesariamente la existencia de esa norma va a garantizar el cumplimiento. De ahí que la política normativa se convierta en un derrotero para comenzar a hablar también de cumplimiento. Entonces, aquí en el principio, si yo tengo, conforme al ciclo de gobernanza regulatoria, tengo claro que existen otras alternativas más allá de la producción de una regulación para solucionar la problemática. Esto me va a permitir medir de entrada su impacto. También debo tener en cuenta dentro de la planeación una coordinación y coherencia en la producción de normas. Es decir, venga, ¿qué normas existen sobre ese problema, sobre la materia, sobre esa situación en la que se requiere una intervención? También una información para las partes interesadas. No esconder una regulación porque desde ya me van a decir que no, no, venga, garanticemos que desde esa planeación se genere espacios de socialización, de conversación, de construcción colectiva de la norma que permita una adopción y asimilación de la misma regulación. Y, como les decía, analizar impactos de la regulación con anticipación. Venga, eso, por ejemplo, voy a crear una regulación y que como sucede en muchas ocasiones con los incentivos tributarios, que lo que me va a generar es un déficit en el recaudo y me va a afectar el presupuesto. O sea, tener en cuenta que a veces hay comportamientos y modeladores de conducta desde la regulación que van a generar comportamientos no deseados o esperados, sea por cultura jurídica, por arreglos culturales en los que pues, nos pueda generar una dificultad. Entonces aquí es tener una visión integral del derecho y recordar esa importancia de una visión sociojurídica en muchos aspectos, de tener en cuenta que estas regulaciones no son solo para abogados, sino que van a tener una implicación, un resultado, un efecto en toda la ciudadanía. El segundo ámbito de este ciclo de gobernanza regulatoria es el diseño de la regulación. El diseño de la regulación lo vamos a entender como ese ejercicio previo a la intervención mediante regulación. Es decir, cómo diseñar, cómo escribir, qué aspectos tocar de esa temática. ¿Con el fin de qué? Primero, formular correctamente el problema a resolver. Porque sí, yo saqué 3 normas sobre que nos sucede mucho en nuestro contexto. Por ejemplo, en aspectos asociados a la búsqueda del derecho fundamental a la paz. Tenemos un conjunto de normas, pero en los que vemos que sí, la norma dicta, es clara, pero no está asociada a un fortalecimiento de la capacidad institucional para materializarlo, garantizarlo. Entonces es como hablar en 2 idiomas completamente distintos, pero desde el mismo estado. Entonces aquí por eso es que es fundamental dentro del diseño de la regulación los involucrados, las personas que van a tener grado de acción en la implementación, acción o efectos de la misma, establecer los objetivos de intervención y también evaluar diferentes alternativas de solución. Mire que el ciclo está planteado para que lo último deseable sea la regulación, deseable en el entendido de la solución efectiva e inmediata de esa problemática. Tercer aspecto, ya tenemos la planeación, tenemos el diseño, tenemos la redacción del proyecto regulatorio. Y aquí es cuando ya entramos en este asunto de la eficacia, y es esa técnica, esa filigrana, tener en cuenta el lenguaje, y es que garantizar que las conclusiones de ese primer punto de planeación y de diseño se materialicen en disposiciones jurídicas coherentes, entendibles, con calidad técnica, pero sin olvidar su componente jurídico, pero que nos permiten precisar, ajustar la mira de lo que quiero generar en la sociedad, en el ámbito regulatorio, con esta nueva norma. Nuestro cuarto ámbito, pasamos a la consulta pública. Y aquí es donde recordamos el CEPACA, donde recordamos la importancia de la transparencia, donde recordamos la importancia de ese constituyente primario y que no es dejar la responsabilidad simplemente a
el regulador, sino que también tenemos la oportunidad de participar de esos procesos regulatorios. Y aquí es donde nos vamos y nos situamos en la participación ciudadana, tanto de manera activa como pasiva, activa desde la convocatoria a sectores que se van a ver presuntamente afectados o que se va a generar una variación de sus condiciones. Pasiva, desde garantizar que cualquier persona tenga la posibilidad de consultar qué se viene en esa materia. De ahí que hoy tengamos el SUCOP. Aquí en la consulta pública es fundamental porque esto garantiza primero la confianza, y es que no vamos a sacar leyes del sombrero, no vamos a tener guardados decretos regulatorios que van a afectar toda una industria, todo un contexto de la noche a la mañana, y esto nos permite pues, no solo esa confianza en las instituciones y sobre todo en aquellas que regulan, sino en la transparencia. Es que el Estado no nos puede salir con sorpresas, y menos en aspectos regulatorios. De ahí que de este ejercicio ya de planeación, de diseño, de consulta pública, pasemos a un quinto aspecto, y es que antes, mire que ya vamos en un paso fundamental en donde ya las personas lo conocen y ni siquiera se ha aprobado, ni siquiera ha sido formalmente sancionado o firmado o decretado o acordado. Entonces aquí nos permite la generación también de un proceso de especialización del profesional jurídico, y es la revisión de calidad, y es cómo se revisa la calidad de una norma. Y esas funciones de revisión nos permiten, pues primero, conocer la existencia de una política de mejora regulatoria, de conocer también y de darnos la oportunidad de transformar el lenguaje jurídico conforme a las necesidades propias de la política. ¿Y esto qué implica? Procurar que el contenido regulatorio sea revisado por parte de los actores competentes, y aquí que en las instituciones territoriales sea necesario la especialización desde las secretarías generales, jurídicas y departamentos administrativos de profesionales que estén sintonizados con la importancia de tener regulaciones de calidad. Más que de cantidad, que necesitamos el decreto ya, mañana, pasado mañana, que es que ya se acabó el año y no sacamos un decreto, es la necesidad de normas de calidad. Y que incluso si de entrada desde la planeación sabemos que no va a ser eficiente, advertirlo, porque esto nos va a permitir mejorar nuestro proceso de producción de regulaciones. Entonces, esta revisión de calidad nos permite verificar si hay normas asociadas a la misma, si lo que se está promoviendo es inconstitucional o viola abiertamente la Constitución o va en contra de lo que ya se ha construido vía precedente por parte de los órganos de cierre de la jurisdicción. Entonces, aquí encontramos la importancia de esa revisión de calidad, y en la que muchos profesionales del derecho estamos conversando y dialogando de cara a su fortalecimiento. De ahí pasamos ya a una evaluación, y es que antes de sancionarla, pues voy a generar una evaluación, una actualización normativa. ¿Y cómo así la vamos a evaluar? ¿La vamos a hacer un examen a la norma? Sí, qué mejor examen que entender si esta norma viola una norma superior, como decía previamente, dentro de ese análisis de calidad. Qué mejor evaluación que evaluar si cumple los objetivos iniciales para lo que fue estructurada y planteada después de someter la consulta. Qué mejor que identificar si sus costos de implementación de regulación están garantizados, que no queremos más normas para enmarcar, más regulaciones que sí, yo saqué esa norma, pero no solucionó el problema público, no solucionó el problema jurídico que se había planteado del inicio. Y ahí que en la evaluación, y aquí guarda esa herramienta que desde la OMS se nos señalaba y que el COMPES lo incorporaba, las evaluaciones ex post. Y aquí una invitación a los que están en esta cátedra de que así están y que tengan la oportunidad de ver los diferentes ejercicios de evaluaciones post que se están promoviendo, porque ha sido un reto del proceso de implementación de la política de mejora normativa. Esto nos permite precisar, mejorar, afinar la mirada desde la construcción del lenguaje jurídico
a normas que realmente se implementen. Finalmente, encontramos que de estos 7 pasos podemos concluir ya para pasar a nuestro apartado final de la cátedra, que es la concentración de los decretos únicos reglamentarios, y es que todo este proceso y énfasis en el ciclo de gobernanza regulatoria nos permite desde la identificación del problema, el diseño y consulta pública, el análisis de impacto, la implementación y cumplimiento y la evaluación de la y retroalimentación, asegurar que las regulaciones respondan a las necesidades reales, sean claras y accesibles y especialmente contribuyan al bienestar sin imponer cargas innecesarias a los ciudadanos o a sectores económicos o productivos regulados. Entonces, ya abordado este ciclo de gobernanza regulatoria, me voy a concentrar ya para, por finalizar esta cátedra, los decretos únicos reglamentarios y por qué son importantes, después de hablar de la política y del ciclo de gobernanza. Que el decreto único reglamentario nos permite algo clave, y es, primero, venga Pedro, ¿cuál es la diferencia entre un decreto reglamentario a un decreto único? Y aquí es que encontramos que es único no porque el nombre lo diga, sino porque comporta una calidad y rigor técnico diferencial a cualquier decreto, porque es una de las formas de materializar en nuestras entidades territoriales todo este ciclo de gobernanza, teniendo en cuenta especialmente el diseño y la calidad normativa. Entonces encontramos que los DUR son esos instrumentos jurídicos creados para compilar, consolidar en un solo cuerpo normativo, no sin tener que revisar 3, 4, 5 hasta 10 normas, los decretos reglamentarios de cada sector administrativo o de cada temática, tanto del orden nacional como de los órdenes territoriales, sea gobernación, municipio o en su calidad distrito. Su propósito principal es organizar y unificar las normas reglamentarias vigentes, eliminando redundancias y facilitando el acceso a la información. Estos decretos están diseñados para ser de carácter integral, coherente y de fácil consulta. Porque es que pasaba, yo recuerdo cuando uno estudiaba Derecho que uno era preocupado porque salió una nueva regulación porque automáticamente mi código o la norma que tenía impresa ha quedado insustancial o ha quedado con muchos problemas frente a su vigencia. Entonces, que contar hoy con las herramientas de la tecnología de información y con repositorios, bibliotecas jurídicas, me permite facilitar ese acceso y garantizar esa fácil consulta de la norma. Parte, los decretos únicos reglamentarios tienen un precursor muy curioso, y es que cuando se leen los estudios sobre la mejora, se encuentra que la ley antitrámites desde el 2012, que la ley 019 del 2012, nos establecía los fundamentos para la racionalización normativa. Y ahí que desde el 2012 comencemos a hablar del lenguaje claro, que comencemos a hablar de que las normas sean estructuradas de una manera que sea aprehensible, cognoscible e incluso pues leíble para cualquier ciudadano. Ya con el decreto 2106 del 2019 ingresaron todos estos aspectos que les planteaba de las buenas prácticas OCDE, promoviendo la consolidación de los decretos únicos reglamentarios. Los decretos únicos reglamentarios también tienen una importancia clave, y de entrada quiero mencionar 3. Y es que su importancia radica primero en la reducción de dispersión normativa, de que hablábamos de más de 86.000 normas, pero también una mayor claridad y seguridad jurídica, porque nos garantizan un acceso más claro a la regulación o la normatividad de una temática, pero también nos evita la incertidumbre jurídica frente a, bueno, lo no regulado aquí en dónde está. Y ese es también el ejercicio de concreción y de simplificación de los procesos regulatorios que nos permiten facilitar e incluso mejorar y garantizar calidad a las interpretaciones jurídicas que damos de las diferentes temáticas. El tercer reto importante y que nos garantiza la implementación de los decretos únicos reglamentarios y su importancia en la implementación de la política de manera normativa es el fomento a la eficiencia administrativa. Vimos cómo desde la política de mejora normativa se transforma en parte el ejercicio del servidor público,
que está abocado en un servicio público no solo transparente, sino eficiente y de calidad. Al consolidar la normatividad sectorial, mediante un decreto único reglamentario, se optimizan los procesos regulatorios, pero también se agilizan las decisiones dentro de las mismas entidades. Y esto es clave porque nos garantiza también la materialización de, por ejemplo, el acceso a la justicia en algunos casos, pero también a la administración pública. Para el Estado colombiano, encontramos que actualmente existen 22 DUR del orden nacional. Dentro de esos 22 DUR del orden nacional encontramos que está el sector administrativo de la presidencia con el decreto 1081 del 2015. También encontramos DURs sobre el sector agricultura y desarrollo rural. Encontramos un DUR sobre comercio, industria y turismo. Vamos viendo que cada sector administrativo se va consolidando en un decreto y no en 7, 15 o hasta 25 o 68 como sucedió en algunos sectores específicos. Por ejemplo, uno de los sectores que representó mayor dificultad para la consolidación del DUR fue el sector vivienda, ciudad y territorio, con el decreto 1077 del 2015. Entonces, aquí los DUR se han convertido en un reto porque ha sido una labor exhaustiva del regulador de verificar la historia detrás de estas regulaciones. De ahí que, por ejemplo, una de las críticas recurrentes a los DURs es frente a, por ejemplo, problemas de vigencia o que no ha cumplido, por ejemplo, su propósito de simplificar porque constantemente vemos que siguen saliendo regulaciones asociadas a. Pero es también entender que es un choque de culturas jurídicas y regulatorias en donde encontramos que muchas personas desconociendo el ciclo de gobernanza regulatoria, desconociendo la política de mejora normativa, deciden pues continuar con una práctica previa y de ahí que se generen retos en su implementación. Pero de entrada esa dispersividad de esas más de 86.000 normas, de ese conjunto, estos dos nos permiten como ir unificando, como sucede mucho en los estudios de derecho, que tenemos el Código Penal, tenemos el CEPACA, tenemos el Código Civil, pero ¿qué pasa? Que para los entes territoriales las reglamentaciones son tan variadas frente a temáticas y asuntos en donde también encontramos por su parte las iniciativas de los acuerdos de los diferentes consejos, en donde sí vemos y se denota la dispersividad frente a, bueno, cuál es el parámetro normativo y lo pensamos desde una óptica del derecho, cómo será para el ciudadano afrontarse a un panorama jurídico de este tipo. Entonces, frente al DUR de lo nacional tenemos a la fecha estos 22 decretos únicos reglamentarios. También los entes territoriales se han venido abocando a esta nueva práctica. Encontramos que los DURs y su importancia son importantes no porque sean DUR o porque sean únicos, sino porque garantizan esos 7 aspectos del ciclo de gobernanza desde, pues primero, la simplificación, garantizando un instrumento regulatorio que compila, pero también nos permite algo clave y es esa reducción de cargas administrativas en muchos casos. Con la consolidación normativa se contribuye a disminuir esas cargas administrativas asociadas, por ejemplo, a la búsqueda o la interpretación y aplicación de la normatividad. Y esto es un proceso de construcción constante, que personas que han sido muy críticas frente a los DUR, que han dicho, no, pero es que este no ha incorporado esto. De ahí que de nuestra práctica jurídica nos mueva a que estos DUR realmente estén actualizados y que estos DUR no nos traigan las derogatorias tácitas que se mencionaban. Pasando, y luego de señalar pues la existencia de que los DUR son un hecho y que ya están aquí y que como instrumentos regulatorios nos traen retos como se los planteaba frente a la actualización constante, la coordinación interinstitucional, también algo que ha sido y que el Departamento Nacional de Planeación lo ha hecho explícito es el asunto de la capacitación,
que esto llegue al servidor, y es que los dos cumplan su propósito. Es clave que el funcionario y operador jurídico estén capacitados en su uso, en su aplicación, y que se requiere una estrategia de difusión para garantizar que también la ciudadanía los conozca y utilice estos instrumentos. Y si hay una persona interesada, por ejemplo, en un aspecto que está relacionado con el ambiente, pueda a través de una regulación adentrarse y encontrarlo en un título o en un acápite de la norma, y no comenzar a saltar de regulación en regulación preocupados por vigencias. Otro aspecto de estos retos son la percepción ciudadana, porque es que sabemos que como país de abogados, desde lo estadístico y también desde lo práctico, vemos que es necesario desde las regulaciones comenzar a trabajar en el fortalecimiento de la confianza en las instituciones. Y ahí que uno de los retos es que esas perspectivas futuras de los decretos únicos reglamentarios nos permiten esa real reducción de cargas, pero que también nos permitan la implementación de estrategias que garanticen su sostenibilidad y eficacia a largo plazo. Entre esas estrategias, yo creo que ha sido muy clave lo que se ha desarrollado desde el Departamento Nacional de Planeación, y ha sido el sistema SUCOP, que podemos consultar qué regulación se viene, y muchas entidades territoriales han sido muy juiciosas con los boletines normativos, con las alarmas normativas, de ver que esas modificaciones pueden generar afectación en la actividad administrativa de su entidad, y que la puedan hacer explícitas y que quedan registrables, y que hay una trazabilidad de esa consulta pública que se genera. En definitiva, y ya para ir cerrando y definido qué son los DUS, cuántos existen en nuestro contexto y cuáles son por qué es importante para el ciclo de gobernanza regulatoria, quiero situarme en algo muy importante, y es frente a la depuración normativa. Y es que la depuración normativa ha sido un reto en nuestro contexto jurídico, no solo por la existencia, sino también por el desconocimiento en muchos contextos del peligro que representa para la seguridad jurídica las derogaciones tácitas. Entonces, por política de mejora normativa, por orientaciones y por buenas prácticas, estos son los 5 elementos que debemos tener presentes al momento de de examinar una norma, de examinar una disposición, una regulación. Y es que esos criterios nos van a permitir y garantizar que estamos depurando no una norma por mero capricho, sino que debemos verificar, pues primero, que esta norma se tornó obsoleta porque digamos que es un aspecto que ya es un hecho superado, ya es una temática que fue resuelta a través de o de una capacidad administrativa o una intervención estatal. Otro criterio de depuración que encontramos es porque contravienen de forma evidente el régimen constitucional. Por eso les decía de entrada la importancia de que estas normas no violen la Constitución o leyes de superior importancia. Tercero, encontramos como un criterio de depuración que hayan sido objeto de derogatorias orgánicas, es decir, hubo otro componente normativo, otra regulación que dejó sin efecto o sin piso jurídico, y lo manifiesta la temática expuesta, y que este va a ser integrador y va a unificar la temática. Cuarto, y sucede mucho con los decretos temporales, y es que son regulaciones que han cumplido o han agotado el objeto o la temporalidad para la que fueron expedidas, pero a veces quedan. Por ejemplo, pasa mucho con planes de desarrollo o planes de ordenamiento territoriales que han sido actualizados, pero que las derogatorias han quedado sujetos a decisión ya judicial, porque queda eso como, venga, para este abogado sí está vigente, pero para este no. Y aquí es donde tenemos que someter ya un asunto de judicialidad, aspectos regulatorios que desde la administración pública podíamos advertir. También está el aspecto, y es que muchas de estas relaciones, tener en cuenta el criterio
las regulaciones que fueron adoptadas pues, ya como legislación permanente. Es verificar muy bien que a veces en estos ejercicios de depuración normativa encontramos que se consolidan en un solo instrumento normativo. Caso, por ejemplo, de la Ley 1801 del Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que incorporó, por ejemplo, muchas ordenanzas departamentales, en donde ya entendíamos que estas ordenanzas quedaban depuradas porque habían sido adoptadas en una legislación permanente y ya consolidada. Entonces, las derogatorias tácitas son válidas, se puede dar la defensa jurídica de las mismas, pero son inconvenientes para la seguridad jurídica, que encontramos todavía en muchas entidades y abogados que dicen, no, pues es que eso se entiende. Y sabemos que la labor del intérprete es una labor muy abierta, porque a veces esa interpretación se da de cara a favor o no de la acción administrativa o de la circunstancia. Entonces, de ahí que sí, pues son válidas, pero nos generan un problema. Y es que esa inseguridad jurídica derivada de las derogatorias tácitas es innecesaria e indeseable, pues se mantendrá en muchos casos mientras no sea quién, el juez, el tribunal, para que nos dé el derrotero de actuación frente a la misma. Entonces esto es abrir una puerta a no solo esa inseguridad, sino también esa pérdida de confianza o expectativa que se genera frente a una regulación. También es clave que las derogatorias tácitas pueden ser superadas no solo desde esa transformación y adherencia de la política de mejora normativa como elemento propio del servidor público desde política de MPG, sino que hay unos aspectos que nos trae el DNP 3 en concreto para evitar este tipo de derogatorias tácitas. Y es primero la elaboración al inicio de todo proceso de producción normativa de un inventario de depuración vigente. Y esto es, en rendidas cuentas, la aplicación del ciclo de gobernanza. Es que si yo aplico el ciclo de gobernanza desde la planeación y luego por allá en el paso 6 o 7 le aplico la evaluación, voy a verificar qué normas estoy afectando con la producción de esta nueva regulación. Segundo, la inclusión dentro de los proyectos normativos de depuración normativa de artículos en que se haga visible y evidente la existencia de derogatorias tácitas, cuya existencia, y aquí es muy importante, se haya identificado expresamente en la ratio decidente, razón por la que la decisión de los fallos ejecutoriados en efectos erga omnes generales y abstractos. Y es que muchas de nuestras normas tienen que pasar por el control de legalidad, y en ese control de legalidad pues, han sido reiterativos frente a varias temáticas, aspectos frente a la vigencia de estas normas. Entonces, si ya sabemos que el tribunal desde su argumentación jurídica no permite ese tipo de regulación, desde el entendido de que viola la Constitución, viola los preceptos constitucionales, viola el precedente, pues para qué nos vamos a exponer de entrada a ello. Y finalmente la derogación expresa de las disposiciones que no resultan en estricto sentido contrarias a la norma posterior, pero que carecen actualmente de objeto o resulten obsoletas, dejando pues, la responsabilidad o la aplicabilidad pues, de sus efectos. Aquí, ya para terminar, quiero señalar que dentro de estos decretos únicos reglamentarios les hablaba de la experiencia de estos 22 decretos, que fueron un esfuerzo de cada sector administrativo para su implementación e incorporación desde la depuración, derogación, simplificación, acceso y consulta. El Distrito de Ciencia, Tecnología e Innovación tuvo este año un ejercicio muy interesante, que es el resultado de más de 3 años del esfuerzo de profesionales del distrito por la proliferación y producción de su primer decreto único reglamentario del sector medio ambiente, decreto 774 del 2024, que es de consulta pública para todos los ciudadanos a través de su biblioteca jurídica virtual Astrea. Este decreto, como ejercicio de ciclo de gobernanza regulatoria y materialización de la política de mejora normativa, nos permitió desde un análisis de
cómo se garantiza y cómo se concretiza esa política que hablábamos desde buena práctica ya a un hecho tangible en nuestro territorio. Encontramos primero unos retos, pero también la generación de una lección aprendida frente a un procedimiento surtido. Es que primero pues, no se hizo una contratación externa para el desarrollo del mismo. Como les mencionaba, los mismos profesionales se dieron a la tarea desde el grupo de mejora normativa para con el apoyo de profesionales concretos y en este caso de medio ambiente, hacer un trabajo articulado de inventario, de revisión. En este caso se revisaron para el caso del distrito de Medellín, se revisaron 1.577 normas desde 1987 hasta el 2024. De esas 1.577 se seleccionaron 117 decretos para revisión. Y aquí es donde entra el inventario normativo. Como nos lo decía previamente, es de esa atención frente a las derogatorias tácitas. Y se compiló toda esta normatividad en 237 artículos en un instrumento de consulta. ¿Cómo se logró esto? Con un ejercicio primero en la inclusión de la agenda regulatoria. Y la agenda regulatoria aquí es clave porque le permite al ciudadano y al funcionario conocer sobre qué se va a regular. O sea, qué se viene, qué voy a proyectar este año como regulaciones y que no sean a veces regulaciones tan atropelladas y que producto del corre-corre y de los afanes administrativos salen del sombrero o salen como sorpresa. Encontramos que dentro de este procedimiento se genera un levantamiento de un inventario normativo que nos permite cuantificar las normas que se van a impactar, una identificación de normas vigentes y derogadas. Los ejercicios de DUR también nos permiten algo y es que, aparte de consolidar, nos permiten también depurar normas que son obsoletas o normas que ya perdieron vigencia, pero que bajo un análisis están activas en el ordenamiento jurídico, porque como nadie las ha derogado explícitamente, algunos podrán alegar en sede judicial su vigencia. También encontramos que una proyección de un instrumento clave de gobernanza regulatoria y técnica normativa. Aquí encontramos que conforme a esos 7 pasos de la gobernanza está el ciclo, está la consulta pública y fue exponer el proyecto de decreto a la participación en donde más de 1.000 personas pudieron accesar y verificar y ver el proyecto, comentarlo, elevar recomendaciones de mejora, manifestar posiciones contrarias frente a aspectos regulados. Y esto enriquece el debate y genera también un ejercicio de socialización del conocimiento regulatorio y de lo que se está generando desde la administración. También encontramos un ejercicio de socialización con las dependencias, porque algunos dirán, bueno, medio ambiente solo le interesa a medio ambiente. Encontramos todo lo contrario, que desde dependencias como suministros, como gobierno local, como evaluación y control, se generaron recomendaciones para la mejora del mismo. Y todas estas recomendaciones, participación, nos permite también construir un instrumento muy interesante que queda como un anexo a estas nuevas regulaciones vía decreto único reglamentario. Y es un ejercicio de sistematización de esas observaciones que permiten ver como la historia de vida de esa regulación, de qué se dijo frente a esto. Venga, esta disposición que es altamente controvertida, qué se dijo durante su etapa de producción, para ya después pasar al ejercicio de firma del alcalde. Es que a veces vemos el decreto como monto el documento, revisa a alguien y firma el alcalde, pero vemos que ya con el ciclo de gobernanza regulatoria estamos dotando a la institucionalidad de un ejercicio de control, pero también de mejora de la eficiencia y calidad de su producción normativa, que obviamente va a requerir tiempo, que obviamente va a generar la necesidad de instalar capacidades en conocer técnica normativa, en argumentación normativa. Y ahí que ya, sí, con esto termino, este ejercicio haya sido reconocido como en el concurso de buenas prácticas y haya obtenido el primer lugar en el concurso del DNP en la categoría de simplificación e innovación normativa, un reconocimiento importante que al ser el primer decreto único reglamentario en el orden territorial y el mismo DNP, quien ha sido el orientador en el
la implementación de la política vea con beneplácito el desarrollo de estas actividades desde los gobiernos y desde las entidades territoriales. Finalmente, quiero dejar ya para abrir al espacio de preguntas y dudas frente a la presentación, y es la importancia de una buena regulación. Es que garantizar una buena regulación en el contexto actual es clave porque, pues, aparte de la incorporación de estos buenos principios señalados de eficacia, eficiencia, seguridad jurídica, consulta y participación pública y legalidad, también tenemos un aspecto clave frente a nuevas técnicas regulatorias, frente a las técnicas tradicionales. Algunos me dirán, pero es que eso es muy enredado hacer un decreto único reglamentario, pero es ver más allá de la inmediatez de una regulación, ver el alcance que puede tener a futuro. Y es que una de las ventajas, por ejemplo, de los decretos únicos reglamentarios, es que si vos vas a actualizar un aspecto regulatorio, no tienes que tumbar todo el decreto único reglamentario, sino que lo podés modificar modificar un capítulo que se actualizará con una nueva ley que venga, por ejemplo, el orden nacional. Nos va a permitir como una norma viva que se va a ir actualizando, pero va a seguir siendo como ese derrotero de búsqueda, el DUR medio ambiente, el DUR agricultura. Entonces, ahí clave este aspecto, sobre todo de cara a algo con lo que empecé esta cátedra, y es la implementación y su cumplimiento. Necesitamos normas que cumplan, no 86.000 que si mucho lleguemos a conocer. Entonces quiero terminar, y es que los decretos únicos reglamentarios representan, pues, un avance significativo en la racionalización normativa y la mejora de la gestión administrativa en Colombia. Su implementación contribuye a la simplificación normativa, la reducción de cargas administrativas, el fortalecimiento de la seguridad jurídica y el fomento de la transparencia y buenas prácticas. Que es también fundamental entender que esto de las buenas prácticas no solo es un plus, sino una necesidad de cara a impactar desde la administración pública al ciudadano. Y en este contexto creciente de complejidad normativa, en donde vemos cada año un montón de agendas regulatorias desde diferentes contextos, considero que los DUR se posicionan como una herramienta esencial para garantizar un marco jurídico claro, accesible y eficiente que favorezca el desarrollo institucional, económico y del país. Finalmente, la continuidad del fortalecimiento de la política de mejora normativa a través de los ejercicios DUR es, enhorabuena, acogido y abordado por muchas entidades territoriales, que, pues, permite consolidar un sistema normativo al servicio y desarrollo y bienestar de todos los ciudadanos. De ahí que se materialice que la regulación no solo se hace para la entidad, sino para la ciudadanía. Muchas gracias por la participación y por la asistencia a esta cátedra. Dejo estas referencias que fueron los insumos con los cuales se formula la misma, y agradecerles por su asistencia a la misma. Muchas gracias, profesor Pedro, por su ponencia, por el conocimiento compartido. Abrimos entonces el espacio para las preguntas. Tenemos en el chat un comentario y una inquietud. El primer comentario es de Angie Restrepo. Ella dice, creo que los DUR no cumplen con ese objetivo de fácil consulta. Si bien están organizados por libros y capítulos, con esa numeración 3.3.2, la que conocemos de los DUR, no es fácil la búsqueda. Además que estos compendios normativos no están hechos únicamente para los abogados o para los trabajadores del sector público, sino para la ciudadanía en general. Perfecto, me encanta esa pregunta y agradezco a Angie por plantearla, porque una de las grandes resistencias identificadas frente a los DURs es porque es distinto, y su numeración a veces, para citarlo en la construcción de una norma, se vuelve un poco dispendiosa, porque estamos acostumbrados a señalar el artículo 25 del decreto. No, aquí tenemos que también entender que la estructuración del mismo nos lleva a transformar esas lógicas jurídicas que vamos a analizar el ejercicio de costo-beneficio. O sea, aquí estamos sacrificando un ejercicio de implementación frente a un ejercicio de consulta, y es válida la propuesta que se plantea. Incluso desde el DNP se ha venido evaluando y estudiando mucho qué hacer, porque constantemente lo que nos plantea Angie es engorroso, y ha pasado,
cuando uno está escribiendo y ve, todo eso se pierde la lectura de un documento. Y también fundamental, porque eso es lo que plantea Angie, es un reto, y es cómo garantizamos un lenguaje claro en la producción de estos documentos. Y ese es el propósito final de la mejora normativa. No es solo hacer DUs, es hacer normas que realmente nos impriman una responsabilidad frente a su cumplimiento y que el cumplimiento también se pueda deprecar no solo del ciudadano, sino de la administración. Entonces, en atención a la pregunta, pero también yo lo veo también así como un comentario muy válido, ese es el reto. O sea, el reto está en el ejercicio de que es un poco más largo y extenso, pero cuando me plantea ese 3.2.1, sé que me está hablando de un título, sé que me está hablando de un capítulo y sé que me está hablando de un artículo. Entonces, ahí es también comenzar a generar espacios y debates en cómo mejorar desde lo operativo práctico la producción de estos. Profe, tenemos otra pregunta en el chat. Dice Margarita Rosa Santo Domingo. Buen día, profe Pedro. Gracias por tan ilustrativa e interesante conferencia. Le pregunto, ¿cuál es la forma más aceptada para referenciar las normas contenidas en los decretos únicos reglamentarios? ¿Se debe tan solo mencionar los títulos, capítulos y artículos o incluir el número y año de la norma compilada? Profesor ¿Me Silen. escuchan ahí? Listo. Sí, ahora Agradezco sí. por la pregunta de Margarita, porque guarda mucha relación con lo planteado por Angie. Y es que recuerden que dentro de nuestros contextos no tenemos una norma concreta que diga cuál es el estilo de citado. Tenemos normas que hemos conocido de referencia, como las normas Chicago, las normas APA, los sistemas de referencia. Incluso ha sido un reto en las diferentes facultades entender cómo es un sistema de citación. Aquí, Margarita, nos plantean diferentes propuestas, pero es también el entender que la construcción de los instrumentos jurídicos cuando están siendo citados, a veces podemos hablar de los títulos de los DUR. He visto incluso de esos 105 documentos encontrados en Google Académico, vemos cómo se hace, por ejemplo, no citas concretas de ese 3.2.1.4, sino que vemos cómo desde lo temático se aborda y a través del sistema de citado Chicago se hace una referencia abajo y ahí se coloca el enlace completo. Es un reto y también ya viene de un ejercicio propio de la gramática jurídica que esperamos el próximo año concitar espacios de discusión y conversación frente a la importancia de escribir de una manera no solo, como lo planteaba Angie, para abogados, sino también para ciudadanos sin perder la calidad y el rigor técnico del documento. Gracias, profesor Pedro. Bueno, no hay más, no tenemos más preguntas por el momento en el chat. No sé si alguna persona desea participar. Lo pueden hacer a través de la opción de levantar la mano que dispone Teams. Bien, parece que... bueno, Jordi tiene una inquietud. Adelante, Jordi. Buenos días, primero que todo, gracias, Pedro, por su cátedra y por el conocimiento de estos temas. No, ya algunas de las preguntas en mente ya han respondido, pero tengo uno como muy importante. En esta labor de realización porque uno en los pregrados, en facultades de Derecho, este tema de mejora normativa no se aplica y tanto es así, muchos de los comentarios anteriores pues, lo decían profesores en mi pregrado, que esa forma de organización articulada en los DUR confusa, pero no era pues como indicativa del por qué. Y cuando uno encuentra
de este artículo, de la forma como se sienta, pues yo un símil en forma como se organizan libros en una biblioteca. Pues, obviamente, quien busca esta nomenclatura, pues va a estar perdido en la biblioteca, pero conozca la nomenclatura, conozcas su visión real, las temáticas en la biblioteca, pues vas a conocer exactamente dónde ir en todo documento del único reglamentario. Entonces, esa era como una de las reflexiones y la pregunta es, ¿cómo creen que o qué faltaría para que las universidades se apropien del tema de mejora normativa? Sea no un curso al interior de los currículos, al menos los profesores tengan la posibilidad de transmitirle este conocimiento a los futuros alumnos que es vital, vital en el mejora regulatoria. Mil gracias, Pedro. Muchas gracias, Jordi, por la pregunta que planteas, que es clave, porque es un ejercicio de gestión del cambio. O sea, cómo desde las instituciones educativas debemos avisorar que no, pues no debemos esperar que la situación se nos plantee y nos exceda, sino tener en cuenta esa triple hélice, esa alianza clave entre Estado, entre empresa, entre universidad, de analizar el contexto y lo que está requiriendo el contexto profesional actual. Y aquí es mucho más complejo porque es un ejercicio, Jordi, del lenguaje. Y es aquí entender también cómo habla el Estado. Incluso sucede mucho, y me pasa, por ejemplo, con estudiantes o con investigadores que tenían una percepción del Estado antes y otra después de tener un cargo o trabajar en el Estado. Y es porque a veces hemos relegado al ejercicio de la práctica administrativa estatal un montón de responsabilidades. Y yo creo que aquí es donde también desde las universidades, desde el rol estudiante, desde el rol administrativo, desde el rol planificador de un programa de derecho, tener en cuenta situaciones de vanguardia que se hacen necesario desde ya generar, no solo que todos tengan que saber, sino al menos reconocer que hay situaciones que se están transformando. Una de esas es el lenguaje jurídico. Es que mira, Jordi, hay un caso muy distinto de la situación con los operadores jurídicos y administrativos, y es la política del lenguaje claro. El Estado lleva más de 10 años insistiendo con la misma. Nosotros desde el ejercicio profesional del derecho hemos sido investigados por montones por la dificultad que tenemos de expresarnos, de encontrar que escribimos párrafos milenarios en donde no es claro el complemento directo de nuestras oraciones. Entonces, tan es así que pues, el maestro Eduardo López Medina junto con Legis sacaron un manual de escritura jurídica para facilitar el proceso no solo del abogado litigante, sino también del operador jurídico al momento de construir las sentencias, de construir los documentos propios del proceso. Pero es entender que el derecho no es solo el ámbito litigioso, de que hay otras formas de explorar el ejercicio y la práctica jurídica. De ahí que la mejora normativa se nos convierta en otra ventana, en otra puerta a través de la cual los profesionales que quieran aventurarse en el mundo de la calidad, de la técnica normativa, encuentren, incluso desde el ejercicio investigativo, pero también desde la generación no solo de cursos y posgrados, como lo planteaba Jordi, de entender que el Estado está regulando de manera diferente. Y si, por ejemplo, se lo planteó desde el derecho administrativo, qué bueno que esos profesores de derecho administrativo, de procesal administrativo, o incluso desde teoría del Estado, tengan estas nociones y generen también un llamado de atención a los estudiantes de lo que se viene. De, por ejemplo, qué bueno aprender a hacer una evaluación ex post desde la Facultad de Derecho, o qué bueno que, por ejemplo, sepa cómo se hace un análisis de impacto normativo, porque recordemos que el derecho, aparte, tiene esa función social. No es grato, pues no es gratuito que olvidemos que venimos de una ciencia social. Y ahí la importancia de que todos los instrumentos regulatorios que hacemos tienen una implicancia en la sociedad. Entonces, Jordi, es un reto muy grande y yo creo que el DMP y las diferentes entidades
territoriales deben tener esa conversación en las instancias de articulación con los diferentes actores de eso que llamamos sociedad y Estado. Es como está pasando, por ejemplo, con la inteligencia artificial, como está pasando, por ejemplo, con la gestión de la crisis, que son temáticas que se vienen proponiendo para su inclusión, no solo como programas académicos, sino también como herramientas y habilidades transversales para el fortalecimiento de una profesión en un contexto no solo más competitivo, sino más cualificado. Espero haber atendido la pregunta, Jordi. Bien. ¿Hay alguien más que desee formular su inquietud o hacer alguna observación? Bueno, creo que nos damos entonces. Ah, bueno, Daisy. Buenos días, profesor Adelante. Pedro. Muchas gracias, excelente cátedra. Pero yo tengo una duda y es, ¿qué estrategia tiene el distrito para formar en capacidades a las unidades jurídicas o a los diferentes profesionales al interior de la entidad? Porque si bien es cierto, estos ejercicios buscan la mejora, también es cierto que exigen algunos conocimientos que no son propios o por lo menos apenas se están implementando en las facultades de Derecho. Perfecto, Daisy, qué buena pregunta, porque aquí llega, bueno, ya llegó la política de mejora normativa, ¿qué vamos a hacer entidades territoriales? Para el caso concreto, Daisy, en estos momentos y producto de la cátedra pasada, tuvimos la oportunidad de repensarnos desde la producción del nuevo modelo de gerencia jurídica pública, entender la mejora normativa de DAISY y demás servidores públicos del Distrito de Medellín y personas que asisten, la mejora normativa como un eje transversal del direccionamiento jurídico en el distrito. Es que, como vemos, y cuando les enseñaba la, la presentación de las entidades encargadas de la mejora normativa en el orden nacional, vemos que una Secretaría General o Jurídica o Departamento Administrativo Jurídico no es solo la defensa y la prevención. Vemos que ya la mejora normativa es un hecho y tenemos que hacer buenas regulaciones de calidad. Y ahí es cómo ajustamos para que eso no se quede solo en un documento de política y pueda llegar a todas las unidades jurídicas, no solo en Medellín, sino tener presente a esos más de 400.000 operadores, servidores públicos cuya finalidad es jurídica en el Estado colombiano, y que eso no es un capricho de uno o dos o tres abogados que les gusta mucho el tema, sino que es fundamental, y se lo planteo Daisy con una temática concreta, y es, muchos de los decretos que llegan a la Secretaría General deben acomodarse a un instrumento o como mal llamado se ha establecido, una orientación administrativa, un documento modelo. Pero de nada sirve yo tener un documento modelo si no he instalado esa capacidad en el generador del decreto, que estaríamos hablando en dos idiomas distintos. Entonces, de ahí que este nuevo modelo de DAISY se proponga la mejora normativa como un eje, o sea, no como ese grupo que existe actualmente, sino como un eje transversal y que esto nos lleve a ejercicios de capacitación, pero también de intervención en las diferentes unidades, que es algo que también se ha venido pensando de frente a un tema que es recurrente en la administración pública y las políticas públicas. ¿Cómo garantizar una metodología de política pública? Y creo que desde la general se está haciendo el reto de plantear bajo este nuevo modelo a la política de mejora normativa como eje, garantizando y materializando el ciclo de gobernanza regulatoria como una posibilidad constructiva desde las unidades del distrito, que no son pocas, pero el reto está. Incluso por eso hago la referencia de Daisy a este asunto del nuevo modelo de gerencia jurídica pública, porque vemos que el ejercicio del derecho en la administración pública trasciende el análisis contractual, el análisis en litigiosidad y el análisis en asesoría. Por eso ya se hace necesario hablar de mejora normativa, de buenas prácticas regulatorias, de regulaciones con calidad. Para llegar a ello se requiere y también se tendrá que
plantear y pensar como lo ha planteado en muchas ocasiones el DNP, generar perfiles de profesionales jurídicos en donde se incorporen estos aspectos, en donde la oferta pública de los servidores públicos incorpore un conjunto de habilidades que pueda irradiar y que no sea un conocimiento de 2 o 3 personas en una organización, sino que se convierta, por ejemplo, como el sistema de gestión de calidad, que se convierta como la Ley General de Archivo, asuntos transversales al ejercicio jurídico de un proceso de gestión jurídica como se plantea en el Instituto de Ciencia, Tecnología e Innovación de Medellín. Ahí está el reto y creo que es un reto muy necesario de cara a que Medellín ha sido uno de los abanderados en la implementación y la adherencia de esta política pública y en donde vemos que ya desde las diferentes unidades está surgiendo esa necesidad. Entonces, de lo que conozco y de lo que planteo, te puedo decir que de cara a la producción del nuevo modelo de gerencia jurídica pública se contempla propiamente la mejora normativa como eje con unos proyectos estratégicos concretos que permiten el fortalecimiento de estas capacidades diferenciales en buenas prácticas regulatorias. Gracias, profesor Pedro. ¿Alguien más de los asistentes desea hacer alguna pregunta? Bien, podemos entonces dar por terminada esta 12ª cátedra jurídica. Agradecerles a ustedes por su participación, por su asistencia. Agradecerle al profesor Pedro José por su generosidad, por su conocimiento, por su tiempo y disposición. E invitarlos a estar atentos a las invitaciones que hacemos desde el Centro de Gestión del Conocimiento Jurídico de la Secretaría General. Recuerden diligenciar la asistencia a través del link que aparece en el chat. Y nuevamente muchas gracias. Feliz día para todos. Feliz día. Gracias, profesor.